Hola Sofía, ¿cómo estás? Profe, ¿se me cortó a mí? Hola, profe. Profe, no sé No. si sabía que en julio nació mi bebé y por eso a veces me cuesta un poco conectarme, No porque estoy sabía. con ella. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones, Sofi. Yo ya la vi. Eh, Gracias, Santo. Sofía, una cuestión. No sé si estuviste viendo los mails que yo mandé donde están los cronogramas de lecturas y de cuestiones Sí, evaluativas y profe, estuve demás. viendo. Y los días que va a haber, que va a tomar, me voy a conectar. Te pido que lo vayas chequeando periódicamente, tipo todas las semanas, porque eso puede modificarse de acuerdo a que Sí, si no sí, dale. llegamos a dar un tema o si está lo presencial o qué sé yo, entonces como que anda mirándolo, ¿sí? Por si algo se Dale, profe, sí. junta. Gracias. No, a vos. Siento. No, que hay una parte que a mí que yo resalté, la de Pepe, que Rosarito, no sé cómo se llama esa, que le dice que hace 2 días nomás que está ahí, o algo así, y él como que empieza ahí a mantener, ¿no?, un lenguaje así medio poético, que le dice que bueno, que como que un tiempo breve, pero le bastó para darse cuenta que la quería, y qué sé yo. Y ahí resalté, ¿no? Como como las distintas facetas, ¿no?, que tiene el personaje. Me llamaba la atención eso. ¿En qué Me resalté sentido? eso, Distintas facetas de qué? y que con ella se muestra todo así como cuando le dice esa parte, se muestra todo como que la quiere endulzar, ¿no? Mm. Que dice que como que es maravillosa, pero dice que es como lo más de la naturaleza. Entonces, me llamaba la atención como esa hipérbole, esa exageración, y me gustó, porque después más abajo, como las descripciones son muy exactas, como muy definidas. Entonces, cuando algo es feo o algo es así muy, digamos, lo contrario a lo que él describe ahí, también lo hace de forma muy exagerada. Entonces, por eso yo decía como las distintas facetas. En Ok. el sentido, como estoy muy con esto de que vos no tiene nada que ver, pero como con vos estamos viendo también lo de la belleza, como que yo ya lo leo con otros ojos, como que todo el tiempo, Sí, acá hay que ¿entendés? pensar primero en cuando estamos enamoradas o enamorados, somos todos bastante hiperbólicos, ¿no? Sí. Todo nos parece fantástico, hermoso, lo mejor, lo más lindo, lo más dulce. Por un lado eso. Por el otro, esto que vos marcás es muy importante también cómo, esto que decíamos de cómo los personajes reflejan y qué sé yo, digo, bueno, está. em, pongo caras porque aparece gente y tengo que ir aceptando. Sí, me parece interesante pensar la idea de que las mujeres tienen que aparecer como que siempre se menciona si son o no son bellas, ¿no? Y que en cada caso de Doña Perfecta incluso como mostrar su belleza y maldad al mismo tiempo, como algo raro, ¿no? Como algo contrastante. Y en ese sentido, pensar un poco en los personajes, como que hay cuestiones bastante transparentes. Bueno, ya el nombre de Doña Perfecta, ¿no? Es claramente irónico. El nombre de Inocencio, Inocencio Tinieblas, ¿no? Es un oxímoron, porque Inocencio como de inocente, que no tiene nada de inocente, y Tinieblas, que tiene que ver con una cuestión, ¿no? De lo oscuro, de lo que se oculta. Digo, prestar atención a los nombres de los personajes, en este caso son bastante transparentes, está bueno. Rosario, que remite claramente al mundo de lo religioso, ella es muy devota, ¿no? Esperen que se sigue, viene más gente y tengo que seguir pasando lista. Ya vuelvo. Ay, se cerró. Bueno. Hola, profe, ¿me escuchás? Sí, espera, ¿quién está hablando? Marisa, Marisa. ahí se te Ahí escucha, está, Mari. porque había sacado la pantalla para poner cerrar la lista. Sí, Marisa, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? No, tenía problemas con el audio, con la compu que me estaba conectando, por eso salí y volví a entrar ahora. Quería Ah, decirte eso, porque quería hablar todo el tiempo en la clase anterior, pero no me escuchabas, ¿no? no.
Pero Ah, ahora se ve que no, se no. resolvió, no sé qué habrá Sí, pasado. no, porque estoy desde el celu y se ve que no sé qué problema tengo en la compu. Bueno, nada, quería avisarte eso, gracias. Genial, buenísimo que ahora se resolvió y puedes hablar. Em, entonces, ya perdí la cuenta de lo que... Ah, lo de los nombres de los personajes. Em, bueno, Rosario, entonces dijimos una cuestión así más ligada con lo religioso, lo de Inocencio Tinieblas, Doña Perfecta. Bueno, a Caballuco que le dicen centauro también, ¿no? Toda esta cuestión de lo caballo con la fuerza animal y viril. ¿Alguno o alguna vio Barbie, la película? Yo, profe, Yo sí. estoy en contra. Odio esa gente que fue, perdón, no sé si alguien fue a ver, pero odio esa gente que fue a ver y se vistió de rosa. Porque el único mensaje de todo eso que sacan, lo único interesante, porque ni analizan la película, lo único interesante es que se vestían de rosa. Iban en fila vistiéndose de rosa, las nenitas volviendo a eso primitivo de la Barbie flaca, rubia, delgada y no sé qué más. Y después el mensaje de la película nunca lo terminan igual de entender. Vos Porque decís, ahí estás siendo vos prejuiciosa. La gente puede ir vestida de rosa en un cumpleaños mental y ver la película y salir me así. Me saca, me parece que la cultura de masas tiene esa capacidad, ¿eh? De vestidas que fue endulzarte con un pochoclo y después quizás te la manda a guardar con ideas muy revolucionarias. nada, no, Que no, no. Con Ay, todos esos. No Anto, yo seamos justo tan me vestí de snobs. rosa, ¿eh? Justo me vestí de rosa y fui. tampoco hay que hacerle bullying La vi en al Cuevana yo. gordito que se vistió de rosa. No, No, a mí no, no me me parece. parece mal, hay que divertirse como puede. Me parece que está Claro. buenísimo ir a mí la película me gustó, me pareció que lo resolvió muy bien, pero venía para los que la hayan visto, eh, vieron cuando Ken agarra el libro del patriarcado y agarra uno de los caballos y piensa que está todo mezclado, entonces mete los caballos todo el tiempo y todo, todo el decorado en la casa de Ken y todo es con caballos. Bueno, me hizo acordar de este personaje acá, que es, o sea, caballuco y le dicen centauro, ¿no? Y es como este hombrote gigante que es el que puede ir ahí tipo, ¿cómo se dice? Ahí, ¿no? Como una representación de lo viril ligado al tema de los caballos, que ya lo vamos a ver en García Lorca también, que la representación de los caballos y la virilidad y bla, 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 pero que es un símbolo bastante recurrente. Esperen, porque me voy a olvidar de pasar lista. Ya lo pasé 50 veces lista al día de hoy. A ver, se agrega gente y si no lo paso ahora, chao, me olvido. De paso, profe, paso chivo, hay un texto muy bueno que se llama La del casamiento de Barbie. Tremendo. Le hace una crítica a Barbie, obviamente. Yo estoy en contra porque creo que la figura de Barbie es la causa, una de las principales causas de todos los trastornos alimenticios existentes en el mundo directamente. Pero yo no hablo de Pero la figura de Barbie, hablo de la película. Ahí tenés que tomar una distancia crítica, que es la siguiente. La estaría muñeca bien. existe y es una porquería. Y le quemó la cabeza a todas, nos ha quemado la cabeza, ese cuerpo, ese pelo, esa estética, todo eso, obviamente que sí, obviamente que sí. Ahora, ¿cómo una directora feminista y mujer toma ese símbolo y hace una película en la que transgrede y logra dar absolutamente vuelta a eso y hace que la gente vaya a verla y piense en otra cosa y que la Barbie mismo en la película se haga cargo de lo que creó sin darse cuenta, o sea, dentro de la lógica narrativa de la película, pero digo, en la cual se da cuenta de eso y se ponen en tensión un montón de cosas muy interesantes que tienen que ver con eso. A mí me parece que si existe una película de Barbie, esta fue creo que de la mejor manera posible en la que se puede tomar ese símbolo y darlo vuelta, transgredirlo, hacer otra cosa con eso, resignificarlo, que digo, en un punto, la cultura también constantemente opera procesos de resignificación de un montón de cuestiones, porque no todo puede ser un proceso de demolición, porque si no estaríamos en carne viva constantemente. Entonces, a mí la película me pareció que lo hizo muy bien. La directora además es una mina que estudió filosofía. El hecho de que Barbie empieza a preguntar cosas cuando se hace una pregunta existencialista, que es la pregunta por la muerte, y que eso esté linkeado a la aparición de la celulitis, me pareció espectacular. O sea como cómo unir lo banal con lo filosóficamente profundo está muy bien.
toda la parte de los Kens me pareció hilarante de la imagen masculina, me pareció hilarante. A mí me parece que tiene un montón de cosas que están buenas y que obviamente no es defender a la muñeca ni defender esa estética ni no hacerse cargo de eso, sino como darle una vuelta a la cuestión, que eso está bueno también, ¿no? Como Te voy a hacer reapropiarse. caso, te voy a hacer caso y quizás hago un esfuerzo y me atrevo a verla, pero yo pensé, ¿Viste? ¿Estás hablando sin verla? No, listo, chao. Andá a no la verla. completé, Ah. no la completé, vi una parte trucha y a mí ya me sacó. Pero el principio ya me saca en sí todo eso A de la verla, yo trama. lo único que tengo para criticarles es el final, que en una parte se pone medio empalagoso y qué sé yo, pero a nivel de ideas, la película funciona muy bien. Anda a verla y después Bueno, lo comentamos. dale. No, yo solo pensaba que quizás la sociedad finalmente lo que toma es- no es profundizar sobre la película, sino simplemente divertirse La yendo película vestido. no te deja no profundizar. La película es eso. La película no hay forma, no hay como, te podés haber ido pensando solamente que Barbie tiene lindo pelo. Ni en pedo, no se puede. La película no te lo permite. Toda la historia de la película pasa por eso. Bueno, profe, gracias. Anda, fíjate y mírala, porque no, tampoco podemos hacer crítica cinematográfica si no vimos la peli. Anda a mirarla. Después, obviamente, podés venir y decirme, no, Malena, tenía razón yo, genial. Pero mírala porque es una sorpresa y me parece muy interesante eso. Y ella, la directora, es una mina súper interesante también. Después googleala, Greta Gerwig. Hizo películas muy interesantes. Y es una mina que tiene mucho por pensar y por decir. Bien, volvemos porque Profe, yo tengo que ir a verla también o ya la habrán sacado de cartelera, porque con dos varones yo me fui a ver Indiana Jones, no lo iba a llevar, la nena nunca vino y tengo dos varones y me fui a ver Indiana Jones. Así que bueno, para otra ocasión la voy a mirar o vamos no, a ver. todavía no la Por eso deben no haber pude, sacado, debe estar todavía, porque ¿no? tuvo mucho éxito de taquilla. Ah, bárbaro. Yo en las vacaciones era esa o Indiana Jones, Sí. no había mucho. Y No. para los chicos les fuimos a ver esa. Pero Llévalo a bueno, ver hay Barbie que también. Ya mirarla. vieron Indiana Jones, llévalo a ver Barbie. A ver también Yo qué les pasa. estoy al nivel de que lo último que vi de película fue de Baby Shine, una película hace 1000 años, muy buena, Sí, que bueno, pero habla esa de no dos. la viste cuando se estrenó porque ninguna estaba viva. Ni siquiera yo estaba viva. No, obvio. Pero lo nuevo a veces me repele, te digo. No, no, hay que ir a mirar como. Además hay que tener, a mí me encanta el cine, pero yo entiendo que el cine también es una forma de arte muchísimo más masificada. Yo al cine no le pido lo mismo que a la literatura, ¿eh? O sea, el cine es cine y tiene una parte, una beta mucho más comercial y qué sé yo, y hay películas igual que no son comerciales, que son alucinantes como una buena novela, pero hay otras cosas que no. Bien, esperen, Bueno, avancemos. sí, más lejos, Profe Drive My Car, me encanta. Buenísima, de Haruka Murakami. Es un cuento de él que lo pasaron a hacerlo a la cinematografía y la verdad que está buenísimo, pero yo le recomiendo a alguien esa película y me dice, pero no pasó nada, me reaburrí, me quedé dormida. Y a mí me gusta, pero bueno, son Sí, gustos. hay que ver de todo, como hay que leer de todo también. Bueno, entonces, en la novela uno puede encontrar bastantes pares antagónicos o bastantes parejas de opuestos. Algunas ya lo fuimos mencionando, pero que uno las podría estructurar como, por ejemplo, ciudad versus campo, ¿no? Es decir, el Madrid de donde viene Pepe Rey y Obrajosa. En ese mismo sentido, una suerte de ateísmo o de liberalismo religioso frente a una religiosidad conservadora y tradicionalista. Por un lado, la monarquía parlamentaria y por el otro, la monarquía absolutista. Por un lado, la ciencia y por el otro, la religión, ¿no? Digo, son todos pares que sirven para ir pensando qué es lo que se está oponiendo y qué es lo que se pone en juego en esa disputa de la novela y que sería la que estaba funcionando en ese momento en la sociedad española.
es muy transparente, o sea, digo, él antes de llegar a Obrajosa pasa por un lugar que se llama Villorrenda, o sea, ahí no hay metáfora, o sea, y dice que el lugar claramente es horrendo. Después pensé, por ejemplo, a ver, esperen que busco acá la página. Las diferencias esas, ¿no? O la crítica que hace apenas llega Pepe Rey al pueblo, dice, bueno, todavía no he podido formar idea de este pueblo, dijo Pepe, por lo poco que he visto me parece que no le vendría mal a Orbajosa, Orbajosa y yo digo Obrajosa, se me confunde todo el tiempo, media docena de grandes capitales dispuestos a emplearse aquí, un par de cabezas inteligentes que dirigieron la renovación de este país y algunos miles de manos activas. Desde la entrada del pueblo hasta la puerta de esta casa he visto más de 100 mendigos. La mayor parte son hombres sanos y aún robustos. Es un ejército lastimoso cuya vista oprime el corazón. ¿No? Acá la idea me interesaría pensar en esto de la idea de los capitales, o sea, de pensar ya en un sistema productivo, ¿no? Y no tanto pensar la agricultura de esa manera. Y lo que le responde Inocencio, ¿no? Dice, en tantos años que llevo de residencia en Orbajosa, dijo el clérigo, frunciendo el ceño, he visto llegar aquí innumerables personajes de la corte, traídos por unos por la gresca electoral, otros por visitar algún abandonado terruño o ver las antigüedades de la catedral, y todos entran hablándonos de arados ingleses, de trilladoras mecánicas, de saltos de aguas de bancos y qué sé yo cuántas majaderías. El estribillo es que esto es muy malo y que podía ser mejor. Váyanse con 1000 demonios, que aquí estamos muy bien sin que los señores de la corte nos visiten y mucho mejor sin oír ese continuo clamoreo de nuestra pobreza y las grandes maravillas de otras partes, ¿no? Y acá claramente en esa enumeración que hace, que tiene que ver con el progreso, ¿no? Habla de ¿Cómo va arados. esta movida, hija? ¿Cómo? Me pagué HBO si sacaron ahí HBO del peli. ¿En serio? Tenés activado el micrófono. Pensé que me estaba hablando a mí. La voy a silenciar yo. Tenés Listo. activado. Ya está. Digo, hay una enumeración entonces que habla de todas cuestiones que tienen que ver con el progreso tecnológico dentro, por ejemplo, del área de la agricultura. Perdón, lo iba a leer y ahora ya me perdí de nuevo. Arados ingleses, trilladoras mecánicas, saltos de aguas de banco y qué sé yo qué más. No, digo, están las dos, o sea, él haciéndose cargo de que todas esas cuestiones novedosas de nuevas tecnologías, piensen que la revolución industrial sucedió hace muy poco tiempo, ¿no? Entonces, digo, es muy clara, la novela en ese sentido es muy transparente cuando opone. Sí, Anto, ¿qué querías decir? Hola, ahí está. Que a Ahora mí me sí. llama la atención en una parte de la descripción que cómo usan livianamente, bueno, en la época, ¿no? La palabra solterón. Cuando Doña Perfecta como que le presenta, o sea, ella le presenta al otro personaje, le presenta a Juan. Entonces ella le dice, bueno, tal y tal, y como que describe la personalidad y le dice como solterón empedernido, algo así. Y me llama la atención cómo, si bien viste que te decía muchos adjetivos y esa cuestión, cómo en algún punto eso se repite, ¿no? Como que es un patrón que después más abajo también vuelven a decir solterón y esas cosas que yo, claro, desde la lectura actual por ahí no la podía leer con liviandad, pero que siempre, como vos decís, enfocándose en el contexto, entiendo, ¿no? El uso de la palabra solterón. Sí, y Pero además cuando no es un tema importante en la novela, digo, no es algo, ¿entendés? Como es parte del color epocal, pero no es algo que esté discutiendo en la novela. La novela sí está discutiendo otras cosas, más en el sentido de la clase, de la diferencia entre modernización versus tradición y demás. Acá hay sí, otra. me hizo acordar la estructura a todas las obras que después uno lee o películas que ve
donde esos pueblos antiguos al final terminaban siendo más buenas personas o mejores cuando no venía la modernidad, digamos, al lugar, al pueblo. Sí, las ganas de, sí, como se dice, me sale a retraerse, pero no es, ¿no? Como de no acceder al cambio, ¿no? De ser reticentes al cambio. Claro, como la película de Rango, el camaleón este, que no sé si alguien la vio la película, el que hace la voz de Johnny Depp. Bueno, se trataba de un pueblo que no había agua esto, el sistema, la burguesía, ¿cómo se llaman? Los políticos se quieren adueñar de las tierras y a la vez quieren traer la tecnología a la ciudad. No lo había visto. Sí. Ok. Es muy buena esa película, profe. Ah, no, mentira, te estoy cargando. Después, no sé ni de qué va, así que después lo buscaré. Bien, otra cita les quería leer que había marcado que dice: todos los milagros posibles se reducen a los que yo hago en mi gabinete cuando se me antoja con una pila de Bunsen, un hilo inductor y una aguja imantada. Ya no hay más multiplicaciones de panes y peces que las que hace la industria con sus moldes y máquinas, y las de la imprenta que imita la naturaleza, sacando de un solo tipo millones de ejemplares. En suma, señor canónigo, obviamente este es Pepe Rey, del alma, se han corrido las órdenes para dejar cesantes a todos los absurdos, falsedades, ilusiones, ensueños, sensiblerías y preocupaciones que ofuscan el entendimiento del hombre. Celebremos el suceso. ¿Qué me pareció interesante esta cita? Primero, que habla de la imprenta, ¿no? Nosotros estuvimos leyendo en Historia del Arte el tema de la imprenta, de cómo revolucionó, ¿no?, la llegada a la circulación de los libros y bla, bla, bla. Y entonces se le pone esos dos ejemplos, ¿no? Como ya, ¿a quién está haciendo alusión cuando dice ya no hay más multiplicaciones de peces y panes? ¿A qué está aludiendo? A lo religioso, profe, a que ya en la parte ¿Y quién multiplicó religiosa, a los peces y a los panes? ¿No? Jesús. Entonces sí, digo, ahí está diciendo, ya no hay más una cuestión religiosa de que la comida va a tener que venir porque venga, ¿no?, un ser que multiplique los peces y los panes, sino que eso se logra con la fábrica. Dice, la industria con sus moldes y máquinas. Y después pone el ejemplo de la imprenta. Y a la imprenta además la pega la naturaleza, porque dice, la imprenta hace lo mismo que la naturaleza porque multiplica, ¿no? Dice, sacando de un solo tipo millones de ejemplares, ¿no? Porque en la naturaleza tenemos ejemplares de todo, de plantas, de animales, de seres vivos, de lo que sea, a partir de un tipo hay muchos, ¿no? Entonces me parecía interesante marcar en esa otra cita cómo se veía también esta cuestión de la otra oposición que habíamos mencionado, que tenía que ver con ciencia versus religión, que está muy presente. Y entender esta idea, bueno, de que lo de la ciencia es justamente en este momento en el que el paradigma científico empieza a pisar fuertemente y empieza a correr a la iglesia de su lugar como poder explicativo. Digo, hasta durante los últimos, no sé cuántos siglos, desde cuándo lo podríamos rastrear, ¿no? Pero hacía ya muchísimos siglos que el paradigma explicativo de la humanidad era un paradigma religioso, ¿no? En el cual cómo giraban los astros, qué eran las estrellas, cuándo llovía, cuándo no llovía, tenía que ver con explicaciones más bien religiosas. De a poco se fueron afinando y la ciencia empezó a meterse, ¿no? Pero digo, Galileo, todo lo que ustedes quieran. En el siglo XIX, la ciencia empieza a pisar fuertemente porque produce avances y revoluciones, porque la revolución industrial tiene que ver en realidad con avances técnicos que son productos, la técnica y la ciencia van de la mano. Y todo un montón de descubrimientos que tienen que ver con el mundo de la medicina, con el mundo de la astronomía, con un montón de cuestiones que la pelea ahí ya es muy fuerte. Nosotros no nos damos cuenta por el siglo en el que estamos viviendo, pero imagínense que para la gente de esa época, que haya cuando yo digo paradigma explicativo, se entiende, digo, ¿cuál es el horizonte que organiza las ideas y los pensamientos de las personas con respecto a sí mismas y al mundo?
A eso me refiero con paradigma explicativo. Entonces, la iglesia, lo religioso, perdón, antes servía para explicar y para dar un marco también un montón de cuestiones, ¿no? Bueno, esto está bien, esto está mal, si vos haces las cosas bien, entonces irás al cielo y por lo tanto, ¿no? Digo, y la ciencia viene a mostrar otras cosas y a imponerse de otra manera. Y durante todo el siglo XIX eso es lo que va a estar pasando y va a estar horadando la religión en tanto paradigma explicativo, y la ciencia se va a erigir en lo que es al día de hoy, ¿no? Tenemos la pseudociencia, la astrología, pero digo, nosotros si nos enfermamos vamos al médico, ¿no? O sabemos que si llueve es porque se produjo tal situación, ¿no? Atmosférica. O sabemos lo que es un virus y una bacteria y creemos que eso efectivamente existe, que nos enferma y que los antibióticos y que el no sé qué, o que nos ponemos una vacuna, bla, bla, bla. Digo, esto en este momento estaba inestable, estaba desestabilizando la potencia que tenía la religión y se estaba poniendo la de la tecnología y la ciencia. Digo, ¿por qué Nietzsche ya a finales del siglo XIX dice su famosa frase, Dios ha muerto? No porque haya creído que en ese momento murió Dios. Nietzsche no era un boludo. Digo, él dice a finales del siglo XIX, Dios ha muerto porque se da cuenta que la ciencia acaba de tomar la posta de la religión. La ciencia como una nueva forma de religión laica en la cual nosotros todos creemos y actuamos de acuerdo a los preceptos que la ciencia nos informa. Digo, por un lado uno lo puede pensar como que hay un avance, o sea, se dejó de un pensamiento más relacionado con el mundo de lo mágico, porque el pensamiento religioso tiene un componente de que no se puede probar, de que se operan milagros o cuestiones que son, ¿no? Que se salvó porque recé, bueno, ¿cómo comprobás que se salvó porque rezaste y no porque tomó el remedio? Digo, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones. Pero por otro lado, esa disciplina, al entronizarse, también obtura la posibilidad de otros conocimientos no considerados científicos. Pensemos toda la pelea que tuvo que tener, por ejemplo, el psicoanálisis en el siglo XX para ser considerado, ¿no? Desde Freud en más, a constantemente intentar que se la entienda como una disciplina que sigue en su quehacer y en su conformación ciertas cuestiones que tienen que ver con el método científico. Podemos pensar también en ciertos conocimientos que vienen de algunos pueblos originarios, ¿no? O de otras civilizaciones que no son considerados porque el desarrollo de la ciencia ahí no es tan grande y por lo tanto no les prestamos atención como si eso no existiera o no fuera, o también otra fuente de conocimiento. Digo, la ciencia se elige como la única fuente de conocimiento válido. Y que la ciencia, y esta ya es mi opinión, que la ciencia sirva para ciertas cosas no significa que sirva para absolutamente todo. Y creo que somos más pobres a nivel de conocimiento en el momento en que dejamos todo en manos de la ciencia y que no aceptamos otros conocimientos y otros saberes que vengan de otras disciplinas. Y también desconocer, que eso lo hace la ciencia constantemente, que es como borrar con un codo lo que escribió. Digo, la ciencia constantemente es una cuestión de prueba y error. Sin embargo, nosotros nos quedamos con que lo último que dijo es lo que es. Pero sabemos que un postulado científico ahora es probable que dentro de 5, 10 o 20 años se muestre que no era tan correcto y entonces se erija uno nuevo que en 20 años se borre y no era tan correcto, ¿no? Digo, van funcionando explicativamente hasta que dejan de funcionar y qué sé yo, digo, nadie piensa la ciencia como algo falible y al contrario, el conocimiento siempre es absolutamente falible y ahí hay un borramiento por parte de la ciencia de mostrar su falibilidad o el hecho de que lo que se propone no es definitivo, es una ¿no? Es una forma de aproximarse a un problema, es una forma de resolverlo en cierto momento y no para siempre, que las leyes no son todas universales ni inmutables, bla, bla, bla. Bien, pero bueno, todo esto para que tengamos en mente qué estaba sucediendo en ese siglo, pensarlo cómo estaba sucediendo la importancia de esta pelea en un país como España, donde la religión, y ya lo hemos visto en la literatura, ¿no? Como todas las obras de teatro que leemos, que el rey viene, que el otro, ¿no? O sea, digo, es muy fuerte la presencia de la religión instituida católica en España, y que entonces todo esto produce un cimbronazo muy, muy grande y grandes cantidades de la población que se niegan a participar de las nuevas formas
más modernas que propone la ciencia. Necesito tomar agua. Bien, Profe, una guerra entre liberales y conservadores. sí, sí. Liberales, lo que se entiende liberales de esa época. Liberales como se entiende a los liberales más en Estados Unidos o en lugares así, no como se los entiende acá. Tipo, no eran votantes de Milei, básicamente. Que quede claro eso. Sí, liberales en el sentido del libre flujo de conocimiento, de la modernización, de la aceptación de distintas cuestiones, bla, bla, bla. Algo que quieran agregar, decir sobre sus lecturas, cosas que hayan marcado, que les haya llamado la atención, citas, preguntas, algo. ¿Nada? No, sí, yo marqué esas cosas que te fui diciendo, profe, que a mí, bueno, me llamaban la atención. Pero a mí, yo me anoté otra frase que me decía, la gente de este país vive con la imaginación. ¿Y a Eso vos me, te parece? ¿En qué contexto y qué te parece que significaría eso? y como que al fin y al cabo todo era artificio, ¿no? Nada era verdad. ¿Quién la En el dice la sentido, frase y en qué contexto? Porque no es lo mismo si lo dice Pedro que si lo dice Inocencio. Digo, significarían dos cosas absolutamente distintas de acuerdo a qué personaje lo dice. Doña Perfecta. Doña Perfecta. ¿Y en qué situación? ¿O en qué Es la, contexto? es la parte que ella, ¿cómo se llama? Que ella está como discutiendo con el otro, y no me sé los nombres. Que está discutiendo y que como que ahí vemos que ella no es tan mala en el sentido de que no llega tanto, digamos, con que el otro que se muere y todo eso. Entonces ella dice como que el mundo vive de imaginación y esa me la anoté porque me llamó la atención en el sentido de que, digo, ninguno en algún punto es sincero con la propia persona y todos están tratando como de aparentar, de simular y que ella lo diga me parece más irónico porque, Porque ella es pero muy bueno, hipócrita. claro, ella es la más hipócrita que hay, ya desde el nombre lo dice, y pero eso también tenía que ver, y a mí se me juntaban todas las cosas, con que después, viste que te había dicho que leí que estaba amarilla, en el sentido como de que se daba a conocer como su propia destrucción, ¿no? En el marco de toda la obra. Sí. Entonces el hecho de, no sé si entenderlo como irónico, o como que incluso un personaje puede hacer pese a que no del brazo a torcer, puede ser consciente como de sus propios errores o su recorrido, y aún así no dar el brazo a torcer, no como morir en la tuya, ya estás en esa. Pensé yo eso en un momento, pero No sé después, si es lo que pasa. Lo que pasa es que yo la frase así tirada, medio sin contexto, no me dice absolutamente nada. O sea, bueno, si la tenés marcada para que englobemos dentro de qué lo dice, sobre quién lo dice, qué gente, toda la gentuza que ella no quiere, ella está dentro de ese grupo, digo, si no, no sé qué está diciendo. ¿La tenés? que no tengo, pero tengo más arriba porque yo me lo anoté en una hoja, entonces no me entiendo. Pero yo me anoté, Dios mío, todo lo que he hecho, exclamó Pepe entre enojado y risueño. Soy un monstruo, de esa parte, de toda esa parte. Pero después, si no para la clase que viene, lo busco bien porque lo más probable es que yo haya hecho unas frases de lo que me habían llamado la atención. Está Ese es bien, por en el eso, por caso, eso siempre es importante, ¿te acordás como cuando te pongo en las citas en tus trabajos? Importante es el sí. contexto, porque si esa frase la digo yo, significa una cosa, si la decís vos, significa otra. Y si la Mm, dice Inocencio, otra cosa, o sea, digo, hay que darle contexto. Yo cuando me anoto frases que me interesa yo, al lado siempre pongo el número de página para poder volver a buscarla y ver qué de hay esa, alrededor. de esa justo que te dije no puse, pero de esta de Dios mío, todo lo que he hecho, exclamó Pepe entre enojado y risueño, soy un monstruo y ni siquiera lo sospechaba. Ese es del capítulo 9. Ese sí me anoté. Ok, ¿y en qué momento dice qué es lo que pasó para que él tenga ese momento así como de estupor? ¿Qué había pasado?
Ah, no, eso no me anoté. Sé que es la amenaza, viste, de todo lo que pasa en la discordia, que todos están peleando, pero no me Sí, anoté exactamente qué habían dicho antes. claro. Bueno, estaría bueno, hay que recuperar esas cosas para poner a las frases en contexto, porque si no, Lo hasta voy a hacer. incluso puede, ¿entendés? Puede ser una frase irónica del personaje que quiere decir exactamente lo contrario, digo, ¿no? Por eso hay que ponerlo siempre ver en relación a qué lo está diciendo y ahí nos vamos a dar cuenta en... La próxima esa es que voy a hacer, profe, le voy a sacar fotocaptura, Ah, así yo ya sí. me... Porque cuando anoto, yo me anoto en un papel, entonces por ahí, para hacer rápido y poder leer y anotar al mismo tiempo, Claro, porque anoto, no ¿no? tenés el libro físico, lo haces online. Yo lo hago con la tablet, sí. Claro, sí. Sí, eso te puede servir. O subrayalo, ¿tenés programa para subrayar PDF? Ah, no, sí, eso no porque no tengo espacio, pero si no voy a hacer eso que te digo, le saco foto y después yo misma me miro la foto Claro, ahí y ahí, podés, tipo, te puedes armar como un buen recorrido. sí. Gracias, Bien, profe. ¿qué más? ¿Algo más para comentar? El resto de la gente que está más Profe, callada. yo puse ahí una frase A en el ver, grupo. una frase de la novela. Sí, Más más sabe sabe el loco en su casa ¿Quién dice que el eso? cuerdo en la ajena. Lo dice el clérigo, Inocencio, se lo dice a Pepe cuando empiezan a discutir. Bueno, una de las frases que me llamó la atención, la anoté, pues la puse grande arriba en mi carpeta para Está acordarme buena. justo, porque, Y sí, además ahí le está porque es marcando como que claramente que él no pertenece ahí, tal ¿no? cual. O sea, Y Inocencio le está bueno, y diciendo, ahí, vos acá mucho no tenés para aportar porque esta no es tu casa, este no es tu lugar. sí, 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 tal cual. Y bueno, y todo eso que, que bueno, se finaliza con la muerte, ¿no? Porque lo sacan de la iglesia, lo sacan de acá, de allá, es como que lo tienen encasillado como para hacerlo desaparecer. Por Sí, eso llega al final. sí. Y todas las maldades que le hacen. De Ella que todo, le porque, pone, hasta lo deja sin laburo en Madrid, es tremendo. claro, es Más que, mala, sí. Y como bueno, mala de acá, telenovela. claro, todo por las ideas diferentes, Mm. porque no, Sí, por un sí, rechazo absoluto, no me importa lo que venís a decir, como venís desde ese lugar a hablar, no me interesa claro. nada de Bueno, lo que... era él contra todos, menos la chica, ¿no? Menos Rosario, La pero chica. era él contra todos. Sí, y ahí Nadie, también se da algo medio de Romeo y Julieta, ¿no? Como esta cuestión de los enfrentamientos familiares que impiden que los jóvenes amantes terminen juntos y termina de la forma más trágica, porque los que peor se llevan, o sea, el resultado final, el peor para quién es, para ellos dos, porque uno termina muerto y la otra en un manicomio. Digo, claro, Doña porque Perfecta está más además, amarillenta y demacrada, Don Inocencio también que yo, pero digo, ellos dos, los dos, la pareja de noviecitos, uno termina muerto y el otro termina encerrada en un manicomio. Y yo me di cuenta que tipo, referido a las consecuencias, si bien algunas son así como que, bueno, lo de la piel amarillenta, y los rasgos estos físicos, al fin y al cabo lo peor es como no hay nada más extremo que la muerte en ese sentido o que la locura, ¿no? Como ¿Sí? esos dos que son Sí, los como realmente. estados de los que no se vuelve, por lo que Sí, dicen que, no hay que le pasa, reversión. que le pasa a ella. Sí, totalmente. Em, yo lo